Hay herencias que vienen con más que solo bienes materiales. A veces vienen con secretos, con historias oscuras, con cosas que la familia prefiere no mencionar. Y a veces, esas cosas siguen habitando los lugares que dejaron atrás, esperando, acechando a la próxima persona que tenga la mala suerte de heredarlos. Mi nombre es Alfonso, tengo 35 años y soy de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Heredé una casa vieja, una casa que pertenecía a mi familia desde hace generaciones, una casa que nadie quería mencionar, que nadie quería mantener, y que finalmente llegó a mí. Pensé que sería un buen lugar para empezar de nuevo, un lugar tranquilo donde dejar el pasado atrás. No sabía que el pasado estaba dentro de esa casa, esperándome, observándome, con los ojos de alguien que había muerto hace años pero que seguía viviendo en esas paredes oscuras. Esta es mi historia, la historia de cómo una herencia se convirtió en una maldición, de cómo descubrí que mi abuela nunca se fue realmente de esa casa, y de por qué tuve que abandonarlo todo para escapar de ella. La casa que heredé estaba en las afueras de San Cristóbal de las Casas. Era una propiedad grande, antigua, rodeada de árboles. Había pertenecido a mi familia durante más de 100 años. Mis abuelos habían vivido ahí. Mis padres nacieron ahí. Pero nadie hablaba sobre ella. Nunca la visitaban. Y cuando mencionaba la casa, mi familia simplemente cambiaba de tema. Cuando mi tía me llamó para decirme que había heredado la propiedad, me sorprendió. Nadie en la familia esperaba nada de esa casa. Parecía como si todos quisieran olvidarla. ¿Por qué nadie la menciona?, pregunté a mi tía. Porque hay historias sobre esa casa, respondió ella incómoda. Historias que es mejor olvidar. Pero yo quería saber más. Quería comprender por qué mi familia parecía avergonzada de esa propiedad. Mi tía finalmente me contó. La casa había sido el hogar de mi abuela que murió cuando yo era muy pequeño. Mi abuela había sido diferente. La gente del pueblo decía que practicaba brujería, que hacía rituales extraños, que trabajaba con fuerzas oscuras. ¿Eso es verdad?, pregunté. No lo sé, dijo mi tía. Pero después de que ella murió, la gente seguía diciendo que la veían en la casa, que seguía haciendo sus trabajos, que nunca realmente se fue. Pensé que era solo superstición, historias que la gente inventaba para explicar cosas que no entendían. Así que decidí quedarme con la casa. Era una oportunidad de tener un lugar propio, un lugar donde empezar de nuevo. Llegué a la casa un domingo por la mañana, la llevé llave en mano, la abrí y entré. La casa era grande, tenía muchos cuartos. Parecía que no había sido habitada durante años. Había polvo en todos lados. Las ventanas eran oscuras, pero la estructura era sólida. Con trabajo, pensé, podía hacerla habitable. Pasé el primer mes limpiando, arreglando, intentando hacer que la casa fuera presentable. Durante ese primer mes todo parecía normal. La casa vieja que necesitaba trabajo. Nada más. Pero después de 4 semanas las cosas comenzaron a cambiar. La primera noche que noté algo extraño fue un jueves. Estaba durmiendo cuando escuché un sonido. Pasos. Pasos caminando por el pasillo afuera de mi cuarto. Pasos lentos, arrastrándose casi. Me levanté y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, solo oscuridad, pero los pasos continuaban. Como si algo caminara hacia las habitaciones más antiguas de la casa. A la noche siguiente lo volví a escuchar, y la siguiente. Cada noche cerca de las 2 de la mañana escuchaba esos pasos, y después, las puertas comenzaron a abrirse. Puertas que yo había dejado cerradas. Se abrían solas, lentamente, sin hacer ruido. Solo se abrían, y escuchaba susurros. Voces bajas viniendo de los cuartos más antiguos. Voces que hablaban palabras que no podía entender. Estaba asustado, pero también intrigado. Pensé que tal vez eran sonidos de la casa vieja, que tal vez el viento o algo causaba estos ruidos. Pero entonces la vi. Una noche, mientras caminaba por el pasillo hacia la cocina, vi una figura, una mujer, vestida completamente de negro, de pie en el umbral de uno de los cuartos antiguos, observándome desde la oscuridad. Me detuve. Intenté ver mejor. Intenté ver su cara.
pero cuando avancé hacia ella, desapareció. Se desvaneció en la oscuridad del cuarto, como si nunca hubiera estado ahí. Encendí la luz. El cuarto estaba vacío. No había nadie. No había forma de que alguien hubiera desaparecido tan rápido, pero sabía que la había visto. Sabía que era real. A partir de esa noche, la mujer de negro comenzó a aparecer regularmente. Cada noche veía su silueta en diferentes partes de la casa, a veces en el comedor, a veces en la sala, a veces parada en la puerta de mi cuarto, siempre observándome, siempre desapareciendo cuando intentaba acercarme. Las apariciones eran especialmente frecuentes durante la madrugada, entre las 2 y las 4 de la mañana, como si fuera su hora, como si ese fuera el momento en que podía manifestarse mejor. Cada vez la veía más claramente, cada vez estaba más cerca, y cada vez sentía más miedo. Decidí hablar con los vecinos. Quería saber más sobre la casa, sobre mi abuela. El vecino más cercano era don Pedro, un hombre mayor que había vivido en el pueblo durante toda su vida. Cuando le conté lo que estaba experimentando, su expresión se volvió seria. La casa de tu abuela, dijo. Sabía que eventualmente alguien la heredaría. ¿Qué sabes sobre eso?, pregunté. Don Pedro me contó historias. Historias sobre mi abuela. Sobre cómo la gente del pueblo decía que hacía brujería. Sobre cómo algunos aseguraban haberla visto haciendo rituales extraños. Rituales en la noche. Rituales que parecían estar dirigidos a fuerzas oscuras. ¿Y después de que murió?, y pregunté. Después de que murió, dijo don Pedro lentamente, la gente siguió viendo a una mujer de negro rondando la casa. Algunos aseguraban verla en las ventanas. Otros aseguraban que la veían en el patio. Pero nadie se atrevía a acercarse. ¿Creen que es su espíritu?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No creo que sea su espíritu, respondió don Pedro. Creo que es ella, que nunca se fue realmente, que sigue ahí, haciendo lo que siempre hizo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Vete, dijo don Pedro. Abandona la casa. Es lo que todos los demás hubieran hecho. Es lo que deberías haber hecho desde el principio. Pero yo no quería irme. Quería entender. Quería descubrir la verdad sobre mi abuela. Quería saber qué era lo que habitaba esa casa. Así que decidí quedarme. Las siguientes semanas fueron cada vez peor. La mujer de negro aparecía cada noche. Y cada noche estaba más cerca. Cada noche podía verla mejor. Una noche la vi claramente en la cocina. Estaba de pie junto al refrigerador. Su cuerpo era delgado, su ropa era anticuada, y su cara era lo que no podía ver con claridad. Siempre estaba en la sombra, siempre estaba cubierta, como si no quisiera que viera su verdadero rostro. Intenté hablar con ella. ¿Quién eres?, pregunté. ¿Qué quieres? La mujer no respondió, solo me miraba, y después desaparecía. Una noche, la encontré en el cuarto antiguo donde la había visto por primera vez. Estaba parada junto a una mesa vieja. Había cosas en la mesa. Velas, plantas, símbolos escritos en papel. Parecía un altar para la brujería. ¿Qué es esto?, preguntó. La mujer se volteó hacia mí y comenzó a levantarse lentamente. Comenzó a caminar hacia mí. Corrí, salí de la habitación corriendo, bajé las escaleras. Me encerré en mi cuarto, pero los pasos continuaron toda la noche. Pasos que caminaban alrededor de mi habitación, pasos que se detenían frente a mi puerta, voces que susurraban desde el otro lado. Pasé la noche sin dormir, esperando que amaneciera. A la mañana siguiente decidí investigar más. Fui a la biblioteca municipal del pueblo. Busqué registros, busqué información sobre mi abuela, y encontré cosas. Encontré noticias viejas. Noticias sobre mi abuela, sobre cómo fue acusada de practicar brujería, sobre cómo supuestamente hizo un trabajo de brujería a una familia del pueblo. La familia se enfermó. Los niños lloraban sin razón. El padre de la familia fue a confrontar a mi abuela. Nadie sabe exactamente qué pasó durante ese encuentro, pero el hombre desapareció. Nunca fue encontrado. Después de eso mi abuela fue evitada, rechazada. Pero nadie se atrevía a reportarla a la policía, porque tenían miedo de lo que ella podría hacer,
Mi abuela murió 30 años atrás. Murió en la casa, en su habitación, en la cama donde probablemente realizaba sus trabajos oscuros. Y después de su muerte la gente seguía viéndola. Una mujer de negro rondando la casa, haciendo lo mismo que hacía en vida. Sabía que tenía que irme, pero una parte de mí quería saber más. Quería ver su cara. Quería saber quién era realmente la mujer que había heredado su casa. Fue un error, el mayor error de mi vida. Una noche, después de 3 meses de estar en la casa, algo cambió. Me desperté de repente. Sentí una presencia. Sentí que alguien me estaba observando. Abrí los ojos lentamente, y la vi. Estaba de pie junto a mi cama. La mujer de negro, observándome, mirándome directamente. Esta vez no desapareció cuando la vi. Se quedó, simplemente de pie, esperando. Y entonces comenzó a acercarse, lentamente, paso tras paso, hacia mí. Intenté moverme, intenté gritar, pero estaba paralizado. El miedo me tenía congelado. La mujer se acercó más, hasta que estuvo de pie junto a mi cama, inclinándose hacia mí. Y entonces la luz de la luna entró por la ventana, iluminó su rostro, y vi, por primera vez, vi claramente quién era. Era mi abuela, exactamente como la recordaba de las pocas fotos que había visto. Su rostro estaba exactamente igual, sus ojos, su boca, todo era igual, pero estaba muerta. Había muerto hace 30 años. Grité, un grito que vino desde el fondo de mi alma, y salté de la cama. Corrí, bajé las escaleras, salí corriendo de la casa sin mirar atrás. Manejé toda la noche. Conducí tan rápido como pude, alejándome de esa casa, alejándome de mi abuela. Al amanecer detuve el carro. Llamé a un abogado. Le dije que quería abandonar la herencia, que no quería nada de esa casa, que quería que fuera vendida o que la hicieran desaparecer. El abogado intentó convencerme de conservarla, de que era valiosa, que podía hacerme dinero, pero yo no quería dinero. Solo quería alejarme, solo quería olvidar. Regresé a la casa solo una vez más. Temprano en la mañana, cuando el sol estaba alto, cuando debía haber luz. Entré rápidamente. Recogí mis pocas pertenencias y me fui. Nunca regresé. Nunca volví a esa casa. Han pasado 2 años desde esa noche. 2 años desde que vi el rostro de mi abuela. 2 años desde que dejé la herencia atrás. La casa sigue siendo mía en los papeles, pero no voy a ella, no la visitaré, no quiero nada que ver con ese lugar, pero vivo con el recuerdo, con la imagen de su rostro iluminado por la luz de la luna, con el conocimiento de que ella sigue ahí, en esa casa, haciendo lo que siempre hizo. A veces me pregunto si ella me está esperando, si algún día tendré que volver, si algún día se cobrará algo por haber abandonado su casa, porque eso es lo que aprendí de todo esto. Que algunas cosas no son realmente herencias, son maldiciones, son lazos con lo oscuro, y una vez que entras en esos lugares, una vez que ves lo que hay en la oscuridad, una vez que reconoces el rostro de alguien que debería estar muerto, nunca realmente escapas, solo aprendes a vivir con el miedo. La casa aún existe, en las afueras de San Cristóbal de las Casas, vacía, esperando, probablemente con mi abuela haciendo sus trabajos oscuros, realizando sus rituales. A veces recibo ofertas para vender la propiedad, pero siempre digo que no, porque sé que si alguien más hereda esa casa, si alguien más entra en esa oscuridad, pasará lo mismo. Verá lo que yo vi, verá el rostro de la bruja que vive en esas paredes, y entenderá, como entendí yo, que hay herencias que es mejor nunca recibir, porque vienen con más que solo una casa. Vienen con la presencia de algo que nunca se fue, que nunca se irá. Mi abuela está ahí, esperando, observando desde la oscuridad, desde sus cuartos antiguos, desde el altar donde realiza sus trabajos, esperando a que alguien regrese, esperando a que alguien más entre en su dominio. Y yo vivo cada día sabiendo que abandoné una herencia maldita, que traicioné los deseos de mi abuela de tener a alguien en la casa, a alguien que heredara su poder, su conocimiento, sus trabajos oscuros, y tal vez por eso ella viene por mí en sueños, por eso a veces escucho sus pasos fuera de mi casa actual,
por eso a veces veo su silueta en mis ventanas, persiguiéndome, esperando, buscando la forma de traerme de vuelta a esa casa, a esa oscuridad, a ella, para siempre, porque una vez que eres parte de esa familia, una vez que la sangre de una bruja corre en tus venas, no hay escapatoria real, solo hay tiempo ganado, solo hay huida, solo hay el conocimiento de que eventualmente regresarás. Historia 2. Hay trabajos que parecen seguros, trabajos donde simplemente esperas en un lugar tranquilo, vigilas, aseguras que todo esté bien, y durante el día, en un lugar como una escuela, todo parece normal, parece seguro, pero cuando oscurece, cuando te quedas solo en esos edificios, cuando las luces se apagan y solo queda la oscuridad, descubres que los lugares no son lo que parecen ser durante el día. Descubres que hay cosas que solo despiertan cuando está oscuro, cosas que han estado esperando durante años, esperando a que alguien las disturbara. Mi nombre es Samuel, tengo 42 años y soy de Tabasco. Hace 2 años trabajé como guardia de seguridad en una vieja escuela primaria ubicada en las afueras de mi pueblo. Pensé que sería un trabajo fácil, un trabajo donde podría ganarme la vida sin esfuerzo. Pero descubrí que esa escuela no era un lugar seguro, que hay presencias ahí, cosas que rondan cuando cae la noche, cosas que ningún guardia de seguridad debería enfrentar. La escuela era vieja. Había sido construida hace más de 50 años. Tenía 2 pisos, salones de clases, una dirección, una cafetería, un patio grande. Era un edificio típico de una escuela rural. Durante el día funcionaba normalmente. Había estudiantes, maestros, vida, ruido, actividad, pero por las noches era completamente diferente. Se convertía en un lugar diferente, en un lugar donde reinaba el silencio, la oscuridad y algo más que no podía definir bien. Mi trabajo era simple: llegar a las 6 de la tarde, hacer una ronda inicial, verificar que todos hubieran salido, que todo estuviera cerrado correctamente, luego vigilar durante la noche, hacer rondas cada 2 horas y asegurarme de que no hubiera intrusos. Las primeras 2 semanas fueron normales. Hacía mis rondas. No veía nada extraño. Solo una escuela vacía, salones oscuros, pasillos silenciosos. Pero después de 2 semanas comencé a escuchar cosas. La primera noche que lo escuché, estaba haciendo una ronda de las 11 de la noche. Caminaba por el primer piso, revisando los salones, y escuché una risa de niño. Provenía de uno de los salones. Me detuve. Escuché con atención. La risa continuaba, suave, casi juguetona. Fui hacia el salón. Abrí la puerta lentamente. Encendí la luz. El salón estaba vacío, completamente vacío. Todos los pupitres estaban en su lugar. Las pizarras estaban limpias. No había nadie, pero la risa había sonado real. Podía jurar que había escuchado a niños riendo. Apagué la luz. Continué con mi ronda, pero estaba inquieto. La noche siguiente escuché lo mismo. Risas, provenientes de un salón diferente. Fui rápidamente. Abrí la puerta. Encendí la luz. El salón estaba vacío. Esto continuó durante varios días. Cada noche escuchaba risas de niños, pero siempre en salones vacíos. Luego añadieron pasos corriendo por los pasillos, como si niños estuvieran corriendo entre las aulas. Pero cuando iba a investigar no encontraba a nadie. Solo el silencio. Solo la oscuridad. Comencé a sentirme incómodo. Comencé a preguntarme si la escuela estaba realmente vacía de noche. Si tal vez había gente que de alguna forma entraba después de las clases, pero las puertas estaban cerradas. Yo mismo las cerraba, y cada mañana estaban cerradas todavía. Entonces, una madrugada vi a alguien. Estaba haciendo una ronda de las 2 de la mañana. Caminaba por el pasillo del segundo piso, cuando vi una figura parada al final del corredor, una anciana, vestida completamente de negro, de pie, observándome. Mi primer instinto fue pensar que había entrado sin permiso, que de alguna forma había logrado entrar al edificio. «Oiga», grité, «¿qué está haciendo aquí? La escuela está cerrada». Comencé a caminar hacia ella.
Quería confrontarla, quería saber cómo había entrado, pero conforme me acercaba, conforme caminaba hacia el final del corredor, la figura desapareció, simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Corrí hacia donde había estado, pero no había nada. El corredor estaba vacío. Ese fue el comienzo de algo peor. Después de esa noche, comencé a ver a la anciana con más frecuencia. A veces la veía parada en el patio, bajo la luz de la luna, observando el edificio, observándome. Otras veces la encontraba en las ventanas de los salones, mirando hacia adentro, hacia el pasillo, hacia donde yo estaba. Una noche, mientras caminaba por el primer piso, escuché voces de hombres y mujeres adultos. No de niños esta vez, venían de la cafetería, voces susurrando, hablando, riendo. Abrí la puerta de la cafetería, encendí todas las luces. Estaba completamente vacía, pero el sonido de las voces continuaba susurrando alrededor de mí. Apagué las luces rápidamente, y las voces se detuvieron. Pasaban los meses, y las cosas se volvieron más intensas. Encontraba pupitres movidos del lugar, pupitres que había visto en cierta posición la noche anterior. Ahora estaban en otro lugar. Encontraba puertas abiertas que yo había cerrado con seguro, cerrado y verificado, pero por la mañana estaban abiertas. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, escuché una voz de mujer, susurrando desde los baños. Samuel, Samuel. Mi nombre. Alguien estaba susurrando mi nombre desde los baños. No quería ir. Tenía mucho miedo de ir. Pero mi trabajo era revisar. Era asegurarme de que todo estuviera bien. Fui lentamente hacia los baños. Abrí la puerta. Encendí la luz. Los baños estaban vacíos. Completamente vacíos. Pero podía escuchar la voz. Todavía susurrando mi nombre. Pero no veía a nadie. Las voces continuaron durante días, llamándome, susurrando mi nombre desde diferentes partes del edificio. Y luego pasó algo que cambió todo. Algo que finalmente me convenció de que no estaba imaginando cosas. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, vi a la anciana caminando por el techo. Estaba afuera, en el patio, mirando hacia arriba. Hacía una noche clara con buena iluminación de luna, y vi a la anciana en el techo del edificio principal, caminando. Pero no como debería caminar alguien en un techo. Estaba caminando normalmente, como si el techo fuera un suelo plano. Se movía de una forma imposible. Se movía con una gracia que no debería tener un humano, especialmente no una anciana. Estuve parado observándola, completamente paralizado, viéndola caminar, de un extremo del techo al otro, sin perder el equilibrio, sin apoyarse en nada, y luego se detuvo. Se giró lentamente y me miró, directamente, a través de la oscuridad de la noche. Nuestros ojos se encontraron, y luego desapareció. Se desvaneció en la oscuridad. Supe en ese momento que lo que estaba viendo no era normal, que algo sobrenatural rondaba esa escuela. Después de esa noche, las apariciones se volvieron más frecuentes, más atrevidas. La anciana aparecía cada noche, a veces dentro del edificio, a veces afuera, a veces tan cerca que podía casi tocarla. Una noche la encontré sentada en un salón vacío, rodeada de sombras. Sombras que parecían estar alrededor de ella. Sombras que parecían tomar formas. Formas que parecían casi humanas. Cuando encendí la luz, la anciana y las sombras desaparecieron. Otra noche la encontré en la dirección, sentada en la silla de la directora, observando un escritorio vacío, como si estuviera esperando a que alguien llegara. Cuando traté de acercarme, se giró hacia mí, y vi su rostro claramente por primera vez. Era horrible. Su piel estaba hundida, sus ojos eran completamente negros. Su boca se abrió en una sonrisa que mostraba dientes que no deberían estar en esa boca, y luego desapareció. Decidí investigar. Decidí saber quién era esa anciana. ¿Por qué rondaba la escuela? ¿Por qué parecía estar marcándome de alguna forma? Fui al pueblo. Hablé con gente mayor, con personas que habían vivido ahí toda su vida. Finalmente, un anciano llamado Don Roberto me contó una historia, años atrás, hace como 30 años.
Había una mujer que vivía cerca de la escuela, una mujer que la gente decía que era bruja, que practicaba magia negra. Fue acusada de haber hecho algo malo, algo que afectó a gente de la comunidad. Fue expulsada del pueblo, o eso decían, pero algunas personas afirmaban verla rondando la escuela de noche, observando, esperando. Nadie sabía exactamente qué quería, pero todos estaban de acuerdo en que era peligrosa. Don Roberto dijo que años atrás había tenido un guardia de seguridad, que duró poco tiempo, que se fue loco, o que desapareció. Si la ves, me advirtió don Roberto, no debes confrontarla. Simplemente aléjate. Renuncia si es necesario, pero no la confrontes. Después de escuchar esto, supe que tenía que irme, que no podía continuar en ese trabajo, pero de alguna forma, algo me mantuvo ahí. Miedo, curiosidad, o tal vez algo más. Algo que no podía explicar. Continué trabajando durante varios meses más, viendo a la anciana cada noche, escuchando las voces, experimentando las cosas extrañas. Pasaron los meses, y comencé a notar algo que me hizo finalmente tomar la decisión de irme. Comenzaba a enfermar, comencé a perder peso, a perder energía, como si algo me estuviera quitando la vida, y los encuentros con la anciana se volvieron más intensos, más cercanos, como si estuviera esperando algo, como si estuviera acercándose a algún propósito final. Una noche, después de casi un año trabajando ahí, decidí que tenía que irme, que no podía seguir aquí. Escribí mi renuncia. Fui al edificio una última vez, para despedirme de alguna forma. Cuando entré, la escuela estaba en silencio, completamente en silencio. Caminé por los pasillos, haciendo una ronda final, y en el salón principal, en el auditorio de la escuela, encontré a la anciana, sentada en una silla, en la oscuridad, observándome. Nos miramos durante varios segundos, ella con esa sonrisa horrible, yo temblando, y luego, lentamente, se levantó. Comenzó a caminar hacia mí. No esperé a que se acercara más. Di la vuelta. Corrí hacia la salida. Salí del edificio. Y no volví. Nunca volví a esa escuela. Han pasado casi 2 años desde entonces. Conseguí otro trabajo, en un lugar diferente, durante el día, lejos de esa escuela, pero sé que no escapé completamente. A veces, especialmente por las noches, escucho risas de niños, o voces susurrando, y a veces, cuando miro por la ventana en la oscuridad, veo una figura, una anciana, observándome, y sé exactamente quién es. Sé que no me ha olvidado, que continúa observándome, que de alguna forma quedé marcado, porque trabajé en esa escuela, porque la vi cada noche, porque ella decidió que yo merecía ser observado, ser acechado, ser marcado. Así que continúo viviendo con ese miedo, con esa presencia que no desaparece, sabiendo que en algún lugar, en esa vieja escuela, en la oscuridad de la noche, ella continúa esperando tal vez a que vuelva, esperando tal vez a que cometa un error, esperando tal vez simplemente porque así es su naturaleza. Y vivo con la certeza de que algún día, cuando menos lo espere, cuando baje mi guardia, ella volverá. Y esta vez, no habrá forma de escapar, porque una vez que una bruja te marca, una vez que te ve, una vez que decides entrar en su dominio, siempre será suyo, de alguna forma, en algún nivel, para siempre. Así que continúo esperando, cada noche, mirando hacia la oscuridad, sabiendo que ella está ahí, observándome, esperando, acercándose lentamente, sin escape, sin verdadera seguridad, solo la espera de que finalmente, una noche, cuando sea lo suficientemente oscuro, cuando esté lo suficientemente solo, ella vendrá, y no podré correr, no podré huir, solo estaré ahí, con la anciana, en la oscuridad, donde supuestamente pertenezco, porque la marca que dejó en mí, esa conexión que se formó cuando trabajé en su escuela, nunca desaparecerá, solo esperará, pacientemente, hasta el momento en que finalmente nos reunamos de nuevo, en la oscuridad, en la escuela abandonada,
donde ella ha estado esperando todo este tiempo, para siempre, sin fin, sin esperanza de escape.